Bueno, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta última sesión de hoy. La hemos llamado de bajo estatus y temas menores, ellas en la universidad. Si antes hablábamos de esas figuras de referencia, ¿no?, para el mundo de los museos, pues ahora vamos a abordar el ámbito universitario con las 5 ponencias de a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a seguir la misma estructura que hasta ahora, una comunicación detrás de otra y un debate y un turno de preguntas final, ¿de acuerdo? Sin más dilación, presento la primera comunicación, es Encarnación Cabré Herreros y el crucero universitario por el Mediterráneo, en 1933, nuevas miradas a través de la documentación del CEDAP de la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva a cabo por Lourdes Roldán Gómez, Trinidad Tortosa Rocamora, Juan Blanquez Pérez y Gloria Mora Rodríguez. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, quería agradecer primero a las organizadoras de esta reunión interesante y novedosa y luego también explicar que este trabajo lo hacemos entre 4 personas, las profesoras Lourdes Roldán y Gloria Mora de la Universidad Autónoma y Trinidad Tortosa, investigadora del Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC, que por diferentes motivos laborales, clases, etcétera, pues no pueden estar. Y entonces me pidieron que fuera yo en representación de las 4 y con mucho gusto lo hago. Lo que venimos a contar aquí es simplemente los pasos que venimos dando en torno a un trabajo que, como todo lo que es historiografía, arranca ya de hace tiempo, ¿no? Y es en la Universidad Autónoma, para quien no lo conozca porque no haga historiografía, pues se creó hace ya 21 años un centro de estudios documentales que quería fundamentalmente recoger archivos y legados de arqueólogos en general que por diferentes motivos sus legados pues estaban o bien desapareciendo o bien casi habían desaparecido. Y uno de ellos ha sido justamente en este CEDAP de la UDAM, este centro documental, ha sido justamente el legado que ya llamamos de la familia Cabré, porque empezó primero con una parte documental de Juan Cabré, luego tras el fallecimiento de María Encarnación vino el gran centro, epicentro de todo el legado, y luego tras el fallecimiento de su hermano, Enrique, nos llegó un último legado, de tal manera que hoy en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, figura como legado familia Cabré. Y dentro de estos antecedentes, justamente dentro de lo que era el legado de la familia Cabré, apareció, como casi todo cuando ya se sabe, parece muy lógico y muy obvio, el legado de María Encarnación, de su hija, que guardaba el de su padre. Nosotros buscábamos el de su padre y justamente apareció a través de su hija el de su padre y el de ella. También dentro de los primeros pasos, para entender por qué nos encontramos aquí y ahora, hicimos un primer ensayo de innovación docente, juntando alumnos, que ven aquí en la imagen, tanto de máster como de primero de carrera, para hacer una primera exposición de un tema que veíamos especialmente interesante y también motivante para el estudiantado, que era justamente el crucero por el Mediterráneo o del Mediterráneo, luego haremos un pequeño detalle sobre ello, sobre el crucero del Mediterráneo y un personaje epicéntrico en el legado que era Encarnación Cabré. Bien, a raíz de ello y de la exposición fue cuando nos juntamos las 4 autoras del trabajo para justamente encardinar un proyecto que girara en torno, no tanto en la figura de María Encarnación Cabré, que también, sino sobre el crucero y por tanto teniendo como protagonista a María Encarnación Cabré. De tal manera que este trabajo, como se va a ver aquí en esta ponencia o comunicación, lo que trata es de volver al tema del crucero por el Mediterráneo, o del Mediterráneo, como viene ahí circular, que es como figuraba en los papeles originales, sobre este crucero, pero dando una especial atención a unas miradas diferentes a las habituales. Porque curiosamente este crucero se conoce, bueno, a raíz del trabajo de Francisco Gracia, ha sido un salto importante cualitativo, muy importante, pero pensamos que hay facetas o miradas diferentes todavía sin acabar de explotar. Una es la propia motonave, otra es el eco de lo que es la prensa nacional, un poco la internacional que van cogiendo las llegadas de los cruceristas, pero sobre todo la nacional en la gestación y en la vuelta del viaje, y luego, lógicamente, tener como protagonista, como hilo conductor, a María Encarnación Cabré. Pero también, como vamos a ver, dando una lectura, en cierto modo, íntima, es decir, intentar ver el crucero a través de los ojos de María Encarnación Cabré. Por eso ahí tenemos puesto el punto de partida, ¿no? Las normativas, los ambientes, las circunstancias. No queremos hacer tanto una historia habitual de recopilar el máximo de datos, ya en parte está hecha,
sino justamente con documentación inédita, la del legado de María Encarnación Cabré, centrándonos exclusivamente en lo que es el viaje crucero, ver un poco el ambiente, porque en efecto empezamos a ver tanto a desmontar algunos errores que pueden ser anecdóticos, otros veremos que no lo son tantos, y sobre todo empezar a intentar reconstruir, como buenos arqueólogos, ¿verdad?, la idea del contexto, el ambiente en el que hay que entender la figura de María Encarnación Cabré, lo que supuso el crucero para ella y lo que supuso, como última instancia, para nuestro país. Bien, esto aquí tenemos en esta imagen la invitación y la asignación del camarote 109, que es justamente en el que se va a alojar María Encarnación Cabré. Se hace un carnet especial, eso es un interés específico del decano Morente en ese momento, de conseguir a través de los consulados una especie de carta, de carnet para entrar gratuitamente a todos los monumentos que van a visitar. Y luego van recibiendo una serie de documentación que es interesante para contextualizar el momento del viaje, a margen de romanticismos y de realidades políticas y sociales que también son evidentes. Aquí, por ejemplo, se le manda toda una documentación de varias páginas, viene recuadrado con las prevenciones generales, serían un poco las normas. Tengamos en cuenta que este es el primer gran tour que se hace en España a escala intelectual y sobre todo en humanidades. En paralelo, la Facultad de Filosofía, también de la que entonces se llamaba Universidad Central o Universidad de Madrid, como la obvia, no estaban las otras, las prevenciones higiénicas. Es decir, vamos viendo un poco cuál es el entorno en el que se mueve y si nos va a mover nuestro personaje. Tenemos luego del legado una serie de dibujos guardados con sus fotografías, dibujos a DIN A4, coloreados por ella y hechas por ella, con motivo de lo que es el itinerario, ¿no?, de Sora conocido, pero aquí visualizado en un mapa. Es interesante ver o apuntar que este mapa, lógicamente, o estos mapas, que son una colección de 5, no los hace en el momento del viaje, en el 33, sino lo hace posteriormente. Tenemos todavía duda de si lo hace con motivo de la exposición que hizo luego, bastantes años después, la residencia de estudiantes, o cuando empezó a hacer estos álbumes de fotografías, porque en la primera imagen ya hemos visto los álbumes fotográficos originales de María Encarnación Cabré. En esa idea de seguir viendo ese entorno en el que se va a mover, esta mujer, minuciosa como su padre, en ese sentido es idéntica a él en cuanto a la concepción del trabajo de campo y a la concepción del trabajo minucioso. Fíjense, él excavador de campo nato, ella la primera excavadora que va directamente a codirigir en el campo. Él minucioso en la fotografía y en el dibujo, ella minuciosa en la fotografía y en el dibujo. Incluso como típicamente en todas las familias, incluso hoy día, esa idea de que los hijos superen a los padres, al menos la gente que normalmente piensa eso, que creemos que es lo normal, y la idea de que Juan Cabré, más limitado en los idiomas, proyecta en su hija el estudio de varios idiomas. Pero a lo que iba, aquí tenemos la prensa oficial, el diario de noticias que da diariamente la compañía Transmediterránea, propiedad de la motonave, de Ciudad de Cádiz, donde se da diariamente una serie de información nacional e internacional. No hay telégrafos, pero no para uso de los que van a navegar en el crucero, de los tripulantes sí, con la información nacional e internacional y una serie de detalles que empezamos a entender que se compaginan con la edición, seguramente por la compañía Transmediterránea, es lo que estamos investigando, de una serie de postales para que las puedan mandar los cruceristas a sus familias durante todo el periplo. Y aquí, por ejemplo, en todos ellos, como una cuestión fija, lógica, más en el año 33, la idea de la sección religiosa. Una de las postales es la capilla. Es decir, podemos reconstruir, podemos acercarnos al ambiente teatralizado, evidentemente a través de las postales, de justamente ese mundo del barco en el que se van a mover los amores, las rencillas, los querimientos y todo lo que queramos. Aquí tenemos fotos con su propia letra en su álbum del comedor, de una de las cubiertas, de la cubierta media, y empezamos ya a darnos cuenta que estas postales mandadas a sus casas, porque había una nutrida correspondencia, al menos por parte de María Encarnación Cabré, se acompañan también de detalles interesantísimos. Esto es una foto de su dormitorio, pero es una foto, en este caso ya no es postal, donde viene aquí justamente por detrás, vean aquí que hemos subrayado, perdonen porque al estar empastado como un PDF no van saliendo progresivamente, los puntos hasta de las camas. Porque en efecto, dice ella en la postal al principio de todo, yo duermo en la cama 1, Galán en la 2, María Luisa, o sea, Gil en la 3, Aurora, a posteriori García en la otra, encima de la mía, que es la que está cerrada aquí. Es decir, podemos tener una serie de datos importantes a través de esta correspondencia que cierra toda la documentación en torno al barco. Y luego detalles muy interesantes.
por ejemplo, las sucesivas direcciones a donde manda la correspondencia. Unas las dirige a su casa particular, a otro al museo, donde pone Juan Cabré, director del Museo de Cerralbo, etcétera, etcétera. Y luego, en efecto, de esta vida a bordo de lo social o lo personal, podemos tener otras lecturas de documentos, por ejemplo, lo que es el menú que diariamente se editaba, con fecha, mes y año, y luego por detrás una serie de dedicatorias o incluso elementos posteriores. Aquí hay un guiño porque esta es del año 33 y, sin embargo, posteriormente se emplea para hacer una broma justamente a María Encarnación, donde una serie de investigadores le felicitan por el día de sus esponsales. Ya saben ustedes que comían en mesas separadas y siempre en la misma. Pero bueno, evidentemente el crucero por el Mediterráneo es un viaje en grupo, eso es incuestionable. Ella lo dice aquí mismo, ella pertenecía o se asocia o es su querencia a don Manuel Gómez Moreno, aquí está una de sus hijas, aquí está María Encarnación Cabré, aquí está también, ya lo diré, Cayetano de Mergelina, también está aquí, por ejemplo, Emilio Camps, pensamos que Tobar. Es decir, es la idea del subgrupo dentro del grupo. Casi siempre se han publicado las fotos de todos ante las pirámides, todos en Mallorca, pero aquí vamos a hacer especial hincapié en nuestro trabajo que estamos desarrollando en lo que es justamente los diferentes grupos y las relaciones entre los diferentes grupos. Tenemos la ayuda inestimable del detallismo de María Encarnación, que nos dicen justamente en muchas de las fotografías, no en todas, los personajes en los que están siempre sentados y vemos que en efecto este es el grupo de Manuel Gómez Moreno, a las afueras de la mezquita de la Roca, a la entrada de la mezquita de la Roca, en los nacimientos de Atenas. Es decir, vemos que hay una constante en lo que es el grupo. Y luego en la correspondencia cruzada ya se empezarán a hablar, no tanto por María Encarnación, sino por otros diarios de excavaciones que hemos podido acceder a ellos, de incluso ciertas rencillas y ciertos celos. Y luego es muy interesante cómo esa amistad llega a ser tan personal que ella, lógicamente, le hacen fotos del grupo a ella, por ejemplo, con María Luisa Galván, una de sus mejores amigas, pues aquí esto es la tumba de Atreo, ¿no? Y esto ya es en Knossos. Pero aparte de todo ese valor de la correspondencia que remata la idea del contacto entre el grupo y la familia, ella como punto de nexo, también tenemos que llamar la atención cómo esta rica documentación nos permite también ver lo que serían casi despectivamente las fotos turísticas, pero que hoy, a día de hoy, es muy interesante para ver el crucero del Mediterráneo a través de los ojos de la propia crucerista, o sea, de María Encarnación, porque aparte de las fotos de los grupos, de nuevo son los personajes que hemos citado antes, vemos que ella va haciendo una serie de fotos y no hace otras. Es decir, que incluso a través de estas fotos postales podemos ir viendo cuál es la manera ella de sentir, de nuevo se repite la figura de María Luisa Galván, con quien posaba en Knossos, con quien duerme en el cuarto. Y luego, en efecto, como aparte de estas fotos, digamos, más personales, ella va haciendo o comprando postales o haciendo fotografías de lo que a ella le llama la atención. De hecho, su diario personal, ese que era obligatorio para casi todos, no todos lo hicieron, es un diario donde lo que prima realmente es el dato científico. No en balde parecía ser que iba a ser una futura profesora de la Universidad de Madrid. Y luego detalles anecdóticos, pero interesantes, ¿no? Estas etiquetas, diríamos, con glamour, de las maletas, en este caso guardadas para que no se estropean, o sea, que cogería varias, que van marcando lo que es el itinerario de todo el viaje que es conocido. Otro de las lecturas que queremos hacer, como hemos dicho al inicio, es la prensa. Tanto la prensa local de los sitios, como la prensa en España, como la prensa años o décadas después. Es decir, hay tres lecturas. La lectura en los puntos de atraque, que es una lectura o una prensa oficial, un poco de revista. La prensa española, bastante más dura, la del momento, como es lógico, y luego a raíz de la exposición de la Presidencia de Estudiantes, que tuvo también otra fase muy pequeñita, pero también interesante. Pero las postales que son de ida y vuelta, eso es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando uno estudia la correspondencia tenemos la que recibe el autor, no la que ha escrito. Pero aquí tenemos ya un poco de correspondencia cruzada, porque ya una de las normas que hemos leído y vemos que se ve en las postales es que todos los familiares pueden escribir a los que están en el crucero mandando las cartas a los consulados. Aquí vemos ella dirigiendo una carta, en este caso al director del Museo Cerralbo, empleando una postal que ha comprado de Atenas. Pero luego lo que veremos es al revés, una carta que envía a su familia, a Italia, al consulado en España en Nápoles. Es decir,
que vemos la relación muy intensa que tuvo al menos María Encarnación Cabré en ese tipo de correspondencia. Pero esta correspondencia tiene lecturas posteriores, porque luego amigas suyas que viajarán años después, décadas después de la guerra, le mandarán cartas a Encarnación Cabré recordando todavía, como dice aquí, esta maravilla de viaje. Por lo resumido del trabajo, queremos también llamar la atención cómo la historiografía no solamente es ver el pasado, que es importante y fundamental, es que nos permite entender mejor el presente de esta documentación y sobre todo nos asienta interpretaciones de ese pasado hacia el futuro. En ese sentido, pensamos que la lectura interrelacionada de la prensa del momento, de la vida a bordo y de esa correspondencia personal y de documentos, en este caso a través de María Encarnación Cabré, nos va a dar una imagen quizás no tan de trascendencia histórica, pero sí muy importante para justamente a través de la retina, a través de las manos de esta mujer, reconstruir un pasaje que en su vida científica y por tanto en parte de su vida familiar, fue una vida fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. También muchas gracias a la profesora Lourdes Roldán, a Gloria Mora y Trinidad Tortosa. Muchas gracias.